Introducción. Historias de personas negras. No tienes ni idea de quién soy, pero yo recuerdo perfectamente quién soy. Eres solo otra camarera negra. Nadie te echará de menos. La madre de Saria escuchó esos comentarios justo antes de que la despidieran del hotel donde había trabajado durante 16 años. Sin previo aviso, sin darle ninguna razón. Un hombre con un traje elegante simplemente la ignoró. Fríamente y ni siquiera la miró a los ojos. Saria Bennett aún recordaba esa voz, cortante, merecedora, con una sensación de superioridad que le revolvía el estómago. Pero esa noche, cuando la lluvia golpeó su parabrisas y los relámpagos rasgaron el cielo sobre Charleston, no pensaba en vengarse de él. Estaba preocupada por llegar a casa, antes de que su viejo Civic se averiara en la carretera. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre blanco, con un traje de neopreno, tropezaba al borde de la carretera, empapado, cojeando y sangrando por una herida en la cabeza. Sus zapatos caros estaban cubiertos de tierra, y su reloj, de una marca de lujo que no pudo reconocer, seguía funcionando. La gente pasaba a su lado como si no estuviera allí. Saria pensó un momento. Apretó el volante con más fuerza. Como una joven mujer negra en el sur, ayudar a desconocidos no solo era arriesgado. Podía ser peligroso. Pero la forma en que parecía, desconcertado, con dolor, y que ni siquiera supiera quién era, la hizo detenerse. Se detuvo. Esa decisión lo cambiaría todo. Saria no sabía, ni podía saber, que el hombre al que estaba ayudando no era solo un empresario perdido. Era un hombre llamado Calder Westmore, director ejecutivo del imperio hotelero que había asesinado en secreto a su madre 2 semanas antes. Un multimillonario que podría haber transformado sus vidas con un chasquido de dedos, pero que no lo había hecho hasta ahora. Esto no es solo una historia sobre el azar. Esta es una historia afroamericana sobre honor, redención y lo que sucede cuando aquellos que no quieren ser reconocidos se niegan a permanecer ocultos. Estás viendo Hidden World, donde las historias que necesitan ser contadas finalmente se cuentan. Antes de continuar, por favor, deja un comentario abajo. ¿Alguna vez has ayudado a alguien sin saber quién era realmente? Si esta historia te conmueve como a nosotros, por favor, suscríbete. Sigamos visibilizando aquello que el mundo pasa por alto. Permíteme llevarte al principio. Saria Bennett aprendió a desaparecer desde pequeña. No por elección, sino por necesidad. Ser joven, negra y hermosa en Charleston nunca fue suficiente. No cuando tu madre trabajaba en un hotel. No cuando usabas ropa demasiado grande. Y definitivamente no cuando caminabas con una seguridad que incomodaba a los demás. Saria tenía 19 años y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus ojos tenían una profundidad que la mayoría no podía comprender, pero el mundo nunca se fijó lo suficiente para verla. La seguridad la seguía a todas partes cuando entraba en las tiendas. Los profesores no le prestaban atención cuando hablaba en clase. Los gerentes la miraban de arriba a abajo como si intentaran averiguar qué tan arriesgada era cuando solicitaba empleos. No se fijaban en la estudiante que sacaba puros dieces. No veían a la chica que dejó la escuela de arte para ayudar a su madre a pagar las cuentas. No veían el corazón detrás de las manos tranquilas que servían café, ni a la joven que se quedaba hasta tarde limpiando pisos porque eso era lo que su madre haría. Solo veían piel. Luego, completaban los vacíos con todas las ideas falsas que tenían. Saria nunca decía nada, no en voz alta. Había aprendido a integrarse y a hacerse más pequeña en lugares que no le correspondían. Se había vuelto una experta en morderse la lengua, sonreír cortésmente y asentir con la cabeza ante comentarios sarcásticos como, «Eres bonita para ser negra» o «Hablas muy bien». Pero su armadura tenía algunas grietas. Saria se acostaba por las noches cuando su madre dormía y la ciudad estaba en silencio, preguntándose si ser decente, amable y capaz sería suficiente para ser vista.
pero aún conservaba la fe. Eso era lo que la gente pasaba por alto. Saria tenía una esperanza tenaz, oculta bajo todo ese silencio. Una esperanza que arde lenta pero constantemente. Una esperanza transmitida de generación en generación, a quienes les dijeron que nunca importarían, pero que aún así decidieron levantarse. No necesitaba que el mundo le dijera lo valiosa que era, pero sería bueno que la trataran como tal. No se detuvo esa noche bajo la lluvia para llamar la atención. No lo hizo para sentirse una heroína. Lo hizo porque uno puede elegir quién quiere ser incluso cuando nadie te ve o cuando intentan borrarte del mapa. ¿Y qué hay de Saria? Decidió ser mejor, incluso cuando el mundo no lo era. Angela Bennett no había faltado ni un solo turno en los últimos 16 años. Los gerentes la elogiaban como empleada, pero nunca le dieron un aumento. Era la persona que capacitaba a cada nuevo empleado, se encargaba de los días festivos sin quejarse y se sabía los nombres y pedidos de los clientes habituales. Lo decía en serio cuando llamaba a todos la consentida. Siempre estaba ocupada, doblando servilletas, rellenando vasos de agua y limpiando mesas antes de que la gente se diera cuenta de que había terminado. Pero nada de eso importaba cuando Angela se acercaba a la mesa, y una mujer con perlas sostenía su bolso. La mujer dijo en voz alta para que todos en el comedor la oyeran: «No me siento segura con ella merodeando. Parece que va a robarme las joyas». Angela se detuvo, con el antebrazo, apoyando un plato de limonada. No dijo nada, pero la habitación parecía tambalearse. Parpadeó, asintió y se fue. Alguien ya había dicho algo parecido antes. Pero, esta vez, le costaría caro. La llamaron a la oficina al final de su turno. Una joven de recursos humanos, que llevaba demasiado perfume y no tenía carácter, leyó un comunicado. Alguien que se quedó allí tenía un problema. Angela fue despedida inmediatamente por supuesta agresividad e incomodidad a los clientes. Sin investigación, sin segunda oportunidad. «No hice nada», respondió con la voz temblorosa, dijo la empleada. «Estamos seguros de que lo entiende». Y luego le entregó el último cheque sobre la mesa como un soborno. El despido no fue lo peor. Angela tuvo que salir por la puerta trasera, lo que la hizo parecer culpable. Una acusación infundada, motivada por el miedo. El sentimiento de tener derecho a todo y siglos de racismo sistémico, borró 16 años de servicio impecable. Saria estaba en el estacionamiento. Sintió que algo andaba mal cuando su madre se sentó en el asiento del copiloto y no dijo ni una palabra. Angela dijo, mirando al frente: «Me despidieron. Alguien dijo que no se sentía segura. Dijo que yo la hacía sentir mal». Saria abrió y cerró la boca. Quería gritar que la llevaran de vuelta a ese hotel y exigir que alguien, cualquiera, mirara a su madre a los ojos y le explicara cómo el simple hecho de sentirse incómoda era suficiente para que la borraran del mapa. Pero Angela no lloró, no se enfadó. Puso las manos en su regazo y dijo: «Les di todo». El silencio. Comienza la historia de Black Story. Que siguió fue más fuerte que cualquier protesta. En una ciudad como Charleston, las mujeres negras como Angela no solo eran infravaloradas, eran desechables. No importaba cuánto trabajara, lo amable que fuera o cuánto tiempo llevara allí. La incomodidad de una mujer blanca era más importante que 16 años de lealtad. Y ese tipo de injusticia no solo te destroza el corazón, te lo quema. Una cosa era perder un trabajo. Eso era muy diferente a perder el techo. El aviso de desalojo llegó 2 semanas después de que despidieran a Angela Bennett. Pegaron papel doblado en la puerta de su apartamento, lo que arrancó la pintura. Sin previo aviso. Sin compasión. Su casero no era de los que preguntaban, y el alquiler tenía 2 semanas de retraso. Era de los que cambiaban las cerraduras. Saria leyó la notificación 3 veces, esperando que las palabras cambiaran o se suavizaran.
No lo hicieron. Angela estaba sentada a la mesa de la cocina. En soledad, en la misma silla donde solía trenzar el cabello de Saria cuando era niña. De repente, sus manos estaban inmóviles y las mantenía juntas en su regazo como si se sostuviera a sí misma con un esfuerzo sobrehumano. «Puedo arreglar esto», respondió Saria, con la voz demasiado alta en la pequeña habitación. Su madre no dijo nada. Saria trabajaba horas extras en la cafetería, haciendo turnos dobles, atendiendo la caja y recogiendo mesas con una sonrisa que se volvía más temblora cada día. Pero las propinas no alcanzaban. El salario mínimo no daba para mucho. Como arena entre los dedos, los sueños de la universidad se desvanecieron. Las cartas de aceptación a la escuela de arte seguían sin abrir en un cajón, ya que lo único que importaba en ese momento era sobrevivir. Se mudaron a la trastienda de una lavandería que administraba una amiga de la iglesia de Angela. No estaba diseñada para ser habitada. Los pisos eran de hormigón. Había una mesita plegable como mesita de noche y un viejo colchón en el suelo. Tenían una habitación, una bombilla y una esperanza rota. Saria intentaba que todo se viera bonito. Colgó luces de hadas que había comprado en la tienda de todo a $1. Pegó viejos bocetos en la pared con cinta adhesiva. Preparaba té de menta todas las noches como si fuera un ritual que pudiera mantener sus vidas unidas. Pero Angela estaba perdiendo terreno. Cuando cocinaba, dejaba de tararear, dejaba de leer el periódico, ya no miraba a Saria a los ojos. La vergüenza se había arraigado tanto en ella que ningún amor podía expulsarla. Saria también la cargaba. Se movía por la ciudad como un fantasma. La chica que nadie veía. La hija de la mujer por la que nadie habló. No culpaba a su madre. Culpaba a todos los que guardaron silencio mientras sucedía. Una acusación lo había arruinado todo. Sin red de seguridad. Sin oportunidades para volver a intentarlo. Una madre y su hija solo intentaban permanecer juntas en un mundo que no dejaba de arrebatarles el suelo bajo los pies. Pero a pesar del dolor y la soledad, Saria aún creía en algo. La bondad. Aunque el mundo no se la ofreciera, ella aún podía brindarla. El hombre olvidó su nombre. La enfermera lo dijo enseguida después de que Saria lo llevara a urgencias. Hojeó un portapapeles y dijo que tenía una conmoción cerebral leve. Déjalo. No tiene identificación y dice que no recuerda nada de lo que pasó después de esta tarde. Probablemente tenga pérdida de memoria a corto plazo. Saria miró a través de la puerta al hombre que estaba sentado rígidamente en la camilla, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Cuando lo encontró, su traje estaba empapado. Ahora estaba arrugado y secándose sobre un radiador. Parecía tan fuera de lugar. Era como si alguien hubiera tomado una foto del poder y la hubiera puesto en el universo equivocado. Pero había algo real en su mirada. Algo humano. El tipo de confusión que te hace perder el sentido de ti mismo. No es un indigente, dijo la enfermera, sabiendo lo que Saria estaba pensando. Solo su reloj vale más que mi coche, pero no podemos hacer mucho sin una identificación o un recuerdo, a menos que alguien presente una denuncia por desaparición. Se detuvo y habló en voz más baja. No tenemos camas para observación a largo plazo. Necesitará un lugar donde quedarse, al menos esta noche, pensó Saria por un momento. Ella no sabía quién era ese hombre. No era alguien que yo conociera. Un blanco rico desconocido para ti. Era una mujer negra de 19 años que dormía en un colchón en la parte trasera de una lavandería. Pero entonces recordó haber visto su rostro al borde del camino, con la sangre corriendo por su cabeza. La lluvia había empapado su ropa. Los autos pasaban a toda velocidad como si él no estuviera allí. Yo estaba acostumbrada a ese tipo de invisibilidad. Saria no confiaba fácilmente, pero sabía lo que era el terror. Y sin importar lo que le hubiera sucedido a ese hombre o de dónde viniera, algo en él no gritaba peligro. Gritaba desconexión.
como si flotara justo sobre la superficie de su vida. Entró en la sala donde se realizaba la prueba. Dijo, «Soy Saria». Y su voz era tranquila pero amable. Él la miró, sin saber qué hacer. Yo no sé qué hacer. Ella dijo, «Está bien. Puedes quedarte conmigo esta noche, hasta que veamos dónde encajas». Él parpadeó como si las palabras no tuvieran sentido. Luego asintió lentamente. Afuera había dejado de llover, pero el mundo aún se sentía pesado. Saria lo ayudó a subir a su auto. Se quedó quieto con las manos entrelazadas, como si tuviera miedo de moverse. Y mientras conducía por las tranquilas calles de Charleston camino a la lavandería, no podía sacudirse la sensación de que esta noche y esta decisión significarían para ella más de lo que jamás podría comprender. A veces, las personas a las que ayudamos son las que más lo necesitan, y a veces, son las que lo mejoran todo. Saria no le hizo ninguna pregunta al principio. El hombre que trajo a casa dijo llamarse Cole, pero no estaba seguro de qué significaba. Afirmó que simplemente le sonaba bien. Ella no insistió. Lo que importaba era que ya no sangraba. No estaba solo. Y cada mañana, sin que se lo pidieran, doblaba su manta. Cole era amable, pero quizá demasiado educado a veces. Cuando hablaba con Angela, la llamaba señora y se disculpaba por cosas que no tenía por qué haber hecho. Se ofrecía a ayudar a llevar las bolsas de la ropa sucia y se quedaba en su rincón del cuarto de atrás como no quisiera ocupar espacio, pero esas pequeñas cosas no tenían sentido. Se estremecía con el olor a lejía, como si le hubiera provocado alguna reacción alérgica. Miraba su reloj de pulsera cada 10 minutos sin pensarlo. Era un precioso reloj plateado con una pequeña W grabada en la correa. No ostentoso, no llamativo, pero caro. Hablaba con seguridad, pero sin arrogancia. Hablaba francés, podía identificar vinos raros por su región y corregía discretamente a los presentadores de noticias cuando la televisión se desincronizaba. Una noche, Angela le dio un plato de gumbo que había sobrado, y él sonrió y dijo, «Esto me recuerda a lo que solíamos servir en el Meridian». Saria levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo conoces el Meridian?» Detuvo la cuchara a medio camino de la boca. «No lo sé. Simplemente lo conozco. Ese nombre me suena». Esa fue la primera pista importante. Saria lo ayudó a curarse un pequeño corte en el antebrazo más tarde esa semana. Lo vio cuando se le remangaron las mangas de la camisa de botones que le había pedido prestada. Un tatuaje tenue, casi invisible. Era solo un símbolo discreto y ordenado detrás del hueso de la muñeca, una W estilizada como la de su reloj. Se le heló la sangre. Saria no necesitó Google para explicar lo que representaba el símbolo. Lo había visto en tarjetas de visita, pancartas de empresas e incluso en uniformes que nunca parecían quedar bien en cuerpos negros. Era el escudo de Westmore Holdings, la empresa propietaria de la mitad de los hoteles de lujo de Carolina del Sur. El mismo imperio que dejó ir a su madre. Sintió las manos frías. «Cole», dijo lentamente, «¿has oído hablar de Calder Westmore?» Él parpadeó levemente y alzó la vista. «Creo que ese nombre me asusta, pero no sé por qué». Saria no dijo nada. Simplemente se puso la venda y forzó una sonrisa porque en ese instante todo cambió. El hombre que dormía en la habitación trasera ya no era un extraño. Era un hilo que podía deshacerse si se tiraba de él. Su nombre era Calder James Westmore antes de convertirse en Cole, y sus recuerdos se desvanecieron en un día húmedo. Camino. Nacido en la opulencia, criado en salones de mármol, asistió a escuelas donde la diversidad era una frase en folletos, pero no algo que se viviera o valorara. Calder era el heredero de Westmore Holdings mucho antes de poder escribirlo. Fue erigido por su abuelo. Su padre lo amplió, y se suponía que Calder debía protegerlo. Creció en un mundo donde la gente hablaba de la negritud en términos secretos como tosco, inepto para la recepción o
Más adecuado para la cocina. Vio a su padre descartar solicitudes de empleo con una sola mirada, desechando nombres que sonaban a problemas. Jamal, Taza, Malik, nombres que nadie volvía a mirar. Su padre añadía, la hospitalidad debe ser impecable. Mientras bebía bourbon junto al fuego. Nuestros huéspedes quieren sentirse como en casa, no sorprendidos. Calder nunca preguntó al respecto. Porque cuando naces en la cima, no sueles mirar hacia abajo. Asistió a internados de élite donde fue uno de tantos estudiantes rubios de ojos azules que aprendieron que las normas podían saltarse si tu apellido figuraba en un edificio. A los 16 años, trabajó como becario en la empresa y siguió a la gerencia del hotel mientras retiraban disimuladamente a los trabajadores negros del vestíbulo. Cuando llegaban los VIP, susurraban, la percepción lo es todo. Calder obtuvo más que dinero al hacerse cargo de la corporación. También heredó un legado plagado de prejuicios sutiles disfrazados de estándares. No odiaba a nadie. Ahí radicaba el riesgo. Creía que estaba siendo justo. Pensaba que contratar en función de la cultura de la empresa era justo. Que deshacerse del personal problemático. Cuando los huéspedes se quejaban era bueno para la marca. Que los datos objetivos y las conclusiones frías eran lo que los convertía en buenos líderes. Cuando el expediente de Angela Bennett llegó a su escritorio con una foto sencilla, excelentes calificaciones y una queja anónima de un huésped, no lo dudó ni un instante. Usó la misma pluma para firmar el despido que para aprobar mejoras millonarias. Un número distinto, otra deuda saldada. Nunca la miró a la cara. No leíste la carta que ella envió. Nunca preguntó si la queja era cierta o si el sistema estaba diseñado para perjudicar a mujeres como ella. Calder Westmore se creía una buena persona. En su mundo, ser bueno significaba ser tranquilo, eficiente e intocable hasta que la lluvia lo desmoronaba todo. Hasta que una desconocida llamada Saria le ofreció un lugar donde dormir, sin saber que él era el hombre que había arruinado la vida de su madre. Por primera vez en su vida perfectamente planeada, Calder empezó a sentir el peso de las personas a las que había optado por ignorar. Todo empezó de forma sutil. Saria no intentó enseñarle nada. No le estaba dando un sermón. No intentaba cambiarlo. Simplemente era como era. Y eso era nuevo para Calder, que había pasado la mayor parte de su vida tras cristales tintados y en lugares silenciosos. Cuando la brisa vespertina hacía soportable el calor, se sentaban en cajas de leche afuera de la lavandería. Ella bebía una lata de refresco de jengibre barato y contaba historias sobre su madre, sus profesores de secundaria, que nunca aprendieron su nombre, y cómo quería dedicarse al diseño hasta que todo se derrumbó. Cole, que aún no sabía quién era, escuchaba como si su voz fuera lo único a lo que podía aferrarse. Ella lo hacía sonreír, no la clase de risa que se da en la sala de juntas. Lo hacía pensar en cosas en las que nunca había pensado antes, como la sensación de ser observado cada vez que entrabas a una tienda, o la sensación de que alguien viera tu piel y agarrara su bolso. Una noche, dijo algo que me resonó. ¿Sabes qué odio?, preguntó, abrazando sus rodillas contra su pecho. Cuando la gente dice, no percibo el color, lo dicen en el buen sentido. Quiero que lo mires. Quiero que me veas y que aún así actúes como si importara. Cole no sabía qué decir. Porque nadie le había dicho eso a Calder Westmore, pero las palabras le pesaban y eran ciertas en el corazón. Empezó a notar cosas que nunca antes había notado. Como la forma en que la gente que pasaba por la calle miraba a través de Saria, pero se ponía tensa al verlo a él. O como la sonrisa de Angela tenía una mirada triste detrás. Como si hubiera sufrido demasiado. Vio que la bondad de Saria no costaba nada. No era por lástima. No era para aparentar. Era la clase de bondad que proviene de alguien que tenía todas las razones para dejar de preocuparse por la gente, pero no lo hacía. Saria. Redención y reforma, la camarera negra.
Nunca preguntó quién era. Nunca se esforzó por adivinarlo. Simplemente actuó como si fuera importante, incluso cuando él no recordaba si lo era. Y algo dentro de él cambió suave y delicadamente. Cole ya no se sentía un extraño en su propio cuerpo. Empezó a hacer preguntas. Comenzó a escuchar con algo más que el oído. Su conciencia despertaba de un largo letargo. A veces, a un hombre no le hacen falta sermones para cambiar. A veces, basta con que alguien que nunca te ha visto antes te vea, y aún así, decida verte. Fue así. Era domingo. Saria no tenía que trabajar en el café por la tarde. Y Cole, que aún usaba el nombre que había elegido en su confusión, se ofreció a acompañarla a dar un paseo por la ciudad. Charleston estaba en plena floración, con árboles de Júpiter rosas colgando sobre antiguos senderos de ladrillo y visitantes fotografiando. Casas de estilo pastel y balcones de hierro forjado. Pasaron junto a vendedores ambulantes, músicos y niños disfrutando de helados derretidos. Todo parecía ligero, como si fuera lo habitual. Después, doblaron una esquina y vieron el Meridian Grand. El hotel parecía un monumento con ventanas de piedra blanca con adornos dorados y banderas, ondeando en altos mástiles. Un aparcacoches abrió la puerta de un Bentley a un hombre con gemelos. Antes de que el siguiente huésped avanzara, un empleado uniformado alisó el felpudo. Cole se detuvo. Su mirada estaba fija en una placa de bronce junto a la puerta. Decía, un legado de Westmore establecido en 1962. Y una foto de una persona en un cristal encima. Su foto lucía un traje a medida. Ese reloj aún está en su muñeca. Al principio, Saria no lo vio. Estaba en medio de una declaración sobre una exposición de arte. Pero cuando se giró y lo vio pálido, temblando y con los ojos muy abiertos, un grito se le atascó en la garganta. «¿Cole?», preguntó en voz baja. Él no dijo nada. Respiraba con dificultad y sus manos se movían nerviosamente a los costados. Retrocedió. Después, otra valla de hierro forjado detrás de ellos le golpeó la espalda. Murmuró, «Conozco este lugar. Conozco a ese tipo de la foto». A Saria se le heló la sangre. «Yo soy el dueño de esto», dijo con voz hueca. «No, yo lo era. Solía hacerlo», dije. «No, Cole». Ella se quedó quieta. «Es Colder», murmuró lentamente, como si las sílabas pesaran. «Colder Westmore». El nombre resonó como un trueno. Saria abrió los labios, pero no salió nada. Se volvió hacia ella y dijo, «Lo recuerdo todo, los hoteles. Y las salas de reuniones. Mi padre. Las decisiones. Angela. Ese nombre, ¿qué era? El de su madre, rompió algo entre ellos». Saria retrocedió. Los ojos de Colder buscaron los de ella, y el pánico creció. «No lo sabía. Lo prometo. Lo olvidé». «Ahora lo recuerdas», respondió ella, con voz tensa. Él extendió la mano hacia ella. Ella lo soltó. «Te quedaste a dormir en nuestra casa. Fuiste testigo de lo que perdimos, y todo fue por tu culpa». Abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. El momento se sintió pesado. Entonces Saria se dio la vuelta, con los hombros firmes y el paso seguro, y se alejó. Colder Westmore se quedó solo frente al imperio que había construido, dándose cuenta por fin de lo difícil que había sido para los demás apoyarlo. Y esta vez, no miró atrás. Angela no tenía ni idea de cómo había sucedido. Una mañana, de repente, llegó una carta. No venía en un sobre cualquiera. Venía en uno, con detalles dorados. La letra era bonita y profesional. Dentro había una invitación para una entrevista para él. Nuevo puesto de supervisora de atención al cliente en el Meridian Grand. Al principio pensó que era un error, una broma cruel, pero la información era real. Una fecha para la entrevista.
Un contacto directo e incluso un billete de Uber para llegar. Saria no dijo nada cuando su madre se la enseñó. ¿Crees que es verdad?, preguntó Angela en un susurro. Saria miró la carta durante un buen rato. No lo sé, respondió. Pero quizá quieras ir. Angela entró 2 días después en el mismo motel del que la habían echado como si fuera basura. Pero ahora la llevaban a una sala de reuniones privada, donde la recibieron con cálidas sonrisas y respeto. Aquello se sentía extraño. Recibió un paquete de la persona que la estaba contratando. Se le ha otorgado una indemnización por despido injustificado, además del nuevo puesto, continuó. $50,000 pagados íntegramente y el salario atrasado por el tiempo que no trabajó. Angela parpadeó. Yo no presenté ninguna queja. No presenté ninguna demanda. El hombre sonrió levemente. Alguien hizo lo correcto de todos modos. Nadie dijo quién. No había nombre, ni respuesta. Angela había perdido la esperanza de que esa oportunidad se repitiera. Saria también recibió una carta esa misma semana. Era de un grupo de becas del que nunca había oído hablar. Los siguientes 3 años de matrícula completa. Su deseo de ir a la escuela de arte y diseño volvía a estar sobre la mesa. El paquete de aceptación era grande y estaba lleno de cartas de bienvenida y folletos. Seguía sin haber remitente. Allí, un año después, Chica Negra, solo había un sello al pie de los papeles. Una pequeña marca dorada en la esquina. No le informó a su madre. No tenía por qué hacerlo, porque hay cosas que es mejor no decir. Saria se sentó sola esa noche, con la carta de la beca en su regazo, sus dedos recorriendo el sello en relieve. Pensó en el hombre que una vez había estado en la cima del mundo y había olvidado quién era. Al hacerlo, finalmente, redescubrió quién podía ser. No hubo disculpas, ni grandes confesiones, solo actividad silenciosa. A veces ese es el tipo de arrepentimiento más honesto. El que no necesita verse, solo sentirse. El que repara. Lo que rompió sin pedir reconocimiento. Porque no todos los regalos tienen un nombre. Y no todo perdón necesita ser expresado. No había nada diferente en el Meridian Gran. Las lámparas de araña seguían brillando como estrellas fugaces, y el olor a zapatos lustrados y risas ensayadas aún resonaba en el suelo de mármol. Pero Saria notaba que el ambiente era distinto, menos pesado. Era como si algo hubiera cambiado, no solo en las paredes, sino también en ella. Estaba de pie cerca de la entrada del inmenso salón de baile, con un sencillo pero hermoso vestido negro que realzaba su figura. Se había recogido el cabello y su sonrisa era dulce pero firme. La organización la había invitado a la gala anual, que era su primer evento formal como becaria. No quería quedarse mucho tiempo, solo el suficiente para dar las gracias, estrechar algunas manos y marcharse antes de que la multitud la devorara. No estaba hecha para el lujo. Todavía no. No como aquellos que reían y hacían girar copas de champán en los rincones como si nunca hubieran tenido un día terrible. Entonces lo vio. Calder Westmore estaba de pie cerca del piano, vestido con un smoking azul marino, sin identificación ni grupo de personas. Solo él. Silencio. Por un breve instante, ninguno de los dos se movió. Parecía diferente, como si hubiera envejecido. No por la edad, sino por la forma en que sus hombros parecían más pesados, como si supiera algo que antes ignoraba. Cuando la vio, su mirada se suavizó y dio un paso cauteloso hacia adelante. Saria. No huyó. No apartó la mirada ni lo fulminó con la mirada. Dejó que se acercara. Hola, murmuró él, en voz baja. Estás preciosa. Ella sonrió levemente. Tú también. ¿Estás bien? Se quedaron allí, escuchando un cuarteto de cuerdas, riendo y viendo a Crystal. Pero durante unos segundos, sintieron como si fueran las únicas 2 personas en el mundo. No había historia, ni multitud, solo recuerdos.
y una verdad silenciosa entre ellos. Calder comentó en voz baja, no vine aquí para arreglar las cosas. Sé que no puedo. No con palabras. Pero quería expresar mi gratitud por ayudar a alguien que no conocías cuando no tenías por qué hacerlo. Saria lo miró. Dijo, mucha gente dice cosas cuando está rota, pero lo que importa es en quién se convierten después. Él asintió. Todavía lo intento. Lo sé, dijo ella. Lo veo. No hubo abrazo, ni un momento emotivo. Dos personas que se habían encontrado en el peor momento posible, y de alguna manera, habían salido fortalecidas. Saria llamó a Calder cuando éste se dio la vuelta para irse. Calder. Se detuvo un instante. Espero que sigas tomando mejores decisiones, no solo por gente como yo, sino también por gente como tú. Sonrió bajo la luz de la lámpara de araña. No con orgullo, sino con algo parecido a la gracia. Saria nunca le contó a nadie sobre aquella noche bajo la lluvia. No tenía por qué hacerlo, porque las mejores historias no siempre aparecen en titulares ni en hashtags. Se encuentran en las decisiones silenciosas que tomamos cuando nadie nos ve, como cuando decidimos ayudar, detenernos o fijarnos en alguien que otros pasan por alto. Calder nunca habló en público. No pidió disculpas en público. No cambió el nombre de su empresa ni empezó con el marketing viral. Cambió la forma en que se tomaban las decisiones en su imperio. Recontrató a trabajadores que habían sido descartados. Financió la formación en equidad laboral desde la dirección hasta los empleados de base. Prestó atención. Y, lo más importante, lo hizo sin llamar la atención, porque la justicia no necesariamente lleva toga ni empuña un mazo. A veces se manifiesta en segundas oportunidades, en reparaciones, que llegan sin hacer ruido, en cartas de becas anónimas, en ofertas de trabajo. No pidas disculpas. Solo ofrece una oportunidad. Saria terminó su carrera después de eso. Ahora diseña lugares como cafeterías, librerías e incluso hoteles donde todos se sienten bienvenidos. Lugares donde la gente no tiene que cambiar quién es para encajar. Angela nunca volvió a ser la misma. Sin embargo, se elevó. Enseñaba a los empleados más jóvenes con mucho orgullo, y los demás se inclinaban para escuchar su voz, que había estado silenciada, y la llamaban. Reflexiones finales. Historia del CEO multimillonario. Ella conserva un boceto que Saria dejó, pegado con cinta adhesiva en el interior del cajón de su escritorio. Un simple dibujo de dos manos, que se extienden la una hacia la otra, pero sin llegar a tocarse. Debajo, 3 frases escritas de su puño y letra. Ser amable lo cambia todo. Porque sí funciona. Ser amable no cambia el pasado, pero puede cambiar el futuro. Puede ayudar a personas que no se conocen. Sanar las heridas que el silencio ha causado. Transformar la culpa en propósito y el privilegio en algo más que poder, en responsabilidad. Si estás viendo esto y te preguntas cuál es tu papel en el mundo, que sea este. Sé quién se detiene cuando llueve. Sé quién nota lo que otros no ven. Ahí es donde comienza el verdadero cambio. Cuando la bondad y la justicia se encuentran, esta fue una historia de la comunidad negra que necesitaba ser contada. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, no olvides suscribirte a Hidden Word. Cuéntale esto a alguien que crea en las segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios cuál fue el acto de bondad más pequeño que te impactó. Así era la vida. Quién sabe, quizá contemos tu historia a continuación.